Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos de forma inmediata presentando el tema. Vamos a dar la continuidad del tema que habíamos visto ya la clase anterior en relación a las questions word, a las questions, obviamente a las preguntas generales. Y vamos a hablar, vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir viendo las siguientes etapas correspondientes a las questions word. Y de forma inmediata iniciamos con la siguiente, que es who. Who se traduce al español como. Esa es la traducción. En este caso, who nos sirve para preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona y animales, y también cómo o una manera de saludar a alguien. Por ejemplo, how are you, por ejemplo. Utilizamos justamente este how que se traduce al español dentro de la pregunta ¿cómo? Vamos a ver dentro de las siguientes etapas. Por ejemplo, tenemos how do you cook sushi? Es una question, es una pregunta. How do you cook sushi? Recordemos que después de la question word, aquí tenemos un auxiliar verbal. En este caso tenemos el auxiliar verbal do. Luego tenemos el pronombre personal y el complemento y el signo de interrogación, obviamente esencial en la parte final, solo dentro de la estructura de inglés. Se traduce esta oración, how do you cook sushi, como cómo cocinas el sushi. Le está preguntando cuáles son los pasos, ¿no es cierto? Pero también nos dice, de acuerdo a las reglas gramaticales, que nos permite preguntar cómo se encuentra una persona, cómo es el estado de ánimo, cómo se encuentra una persona. En este caso acá tenemos how are you. Igual tenemos una question word. Acá ya tenemos directamente, tenemos el verbo to be y el pronombre personal y el signo de interrogación. How are you? ¿Cómo estás? Es un saludo, es una pregunta, ¿no es cierto? Who también se puede utilizar junto con un adverbio o también con un adjetivo para preguntar el grado de cualidad de algo, de algún objeto. Tenemos la question word who, igual vamos a ver con cuál de los sustantivos se puede utilizar y tenemos los ejemplos a continuación. Por ejemplo, who podemos utilizar con tall, o en este caso con medidas, con tamaños, con big, con fast, en este caso velocidad, y con high, obviamente con altura, con claridad, dependiendo el estado con el cual vayamos a utilizar el high. También se utiliza con deep, que obviamente que determina profundidad de algo. Heavy, que en relación a peso, a medida. Pues, se puede utilizar con far, que determina distancia entre un lugar y otro. Y old, obviamente, cuando hablamos de edad. Con esos nouns, con esos sustantivos, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, how tall. Tenemos who tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Estamos aquí preguntando en función de qué, en función de tamaño, ¿no es cierto? Who también puede utilizar con big, por ejemplo, who big is plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Who big is a plane? ¿Qué tamaño tiene un avión? Puedo utilizar who con fast. Who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Le está preguntando igual. High, por ejemplo, who high is Mount Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces aquí igual utilizamos la question word, utilizamos el noun y obviamente el verbo to be y el complemento. De quién se está hablando más el signo de interrogación, que es fundamental, solo en la parte final. Vamos a ver con el resto. Who también se lo puede utilizar con deep, por ejemplo, who deep is the river? ¿Qué profundidad tiene el río? Por ejemplo, ¿cierto? Estamos hablando de profundidad. Con heavy, who heavy is this box? ¿Cuánto pesa esta caja? Relación de peso. Far, for far is a nearest village. ¿A qué distancia es el pueblo más cercano? Dice. Who far is the nearest village? Con all, por ejemplo, how old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Pues ahí estamos preguntando, ahí estamos realizando determinadas actividades en función de qué. En función, obviamente, cuando utilizamos con un adverbio, cuando utilizamos con un adjetivo y cuando vamos a preguntar algún tipo de descripción de un objeto, de alguna cosa, algo en función del sustantivo. Esto, obviamente, con la who question o la question word who. Vamos a la siguiente etapa y vamos a ver la siguiente, por ejemplo, con why, que se traduce al español como la pregunta ¿por qué? Why nos sirve para pedir información acerca de la causa o razón de ser
de alguna cosa. Nosotros tenemos una serie de rótulos donde dice prohibido mirar a la izquierda, prohibido entrar al bosque y tantas cosas más. También información de la causa, por ejemplo, ustedes están en una reunión con amigos y alguien, por ejemplo, alguna persona se sale riendo y ustedes le preguntan y siempre nosotros hemos preguntado, ¿y por qué estás tan contento y por qué te ríes de alguna cosa? Entonces ahí pedimos información, ¿por qué? Causa o razón de ser de alguna cosa, de algunas circunstancias. Por ejemplo, dentro de preguntar por la razón causa de un estado de ánimo, por ejemplo, tenemos aquí, why are you so happy? ¿Por qué estás tan contenta? Why are you so happy? Entonces aquí le estoy preguntando el estado de ánimo, ¿por qué estás tan contenta? Es algo fuera de lo común a veces, ¿no es cierto? Para preguntar por qué, obviamente en relación a algún evento, alguna cosa, dice we can, we swimming. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no podemos nadar? Le está preguntando porque aquí está un rótulo que dice prohibido nadar, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos nadar? Y ahí le van a dar la respuesta. Recordemos que con las questions word, una vez más, no se admiten preguntas cerradas perdón, respuestas cerradas de yes o no, de sí o de no. Acá, con las questions word, tienen que indicar con el because. ¿Por qué? ¿Por qué el desarrollo de tal o cual actividad? En este caso, las respuestas con why siempre se introduce, ya saben, aquí el because, como les había dicho, el por qué, because, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, we can you speak German. ¿Por qué sabes hablar alemán? We can you speak German. Y la respuesta, because I am from Germany, porque soy de Alemania. Pues ya le está dando una respuesta. Obviamente con la determinación con el conector because. Ahí se lo utiliza. Eso obviamente con la cuestión why. Vamos con la siguiente, con was. Was se traduce al español como la pregunta de quién. Was nos sirve para saber a qué persona pertenece una cosa. Prácticamente con esta pregunta, nosotros, por ejemplo, decimos de quién es la computadora, de quién es el celular, de quién es esta chompa, de quién es, qué sé yo, lo que ustedes vayan a preguntar. Entonces, para eso se determina para qué se utiliza was, obviamente para saber a qué persona pertenece un objeto, una cosa. Por ejemplo, was is that pencil? Was, obviamente, para cuando nosotros queremos, encontramos un objeto botado. Entonces ustedes por lo general dicen, ¿de quién es este lápiz, por ejemplo? Ahí utilizamos was. Was is the pencil. ¿De quién es este lápiz? O también podemos utilizar was are the trousers cuando estamos haciendo una pregunta. ¿De quién son los pantalones? Entonces ahí obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos preguntando, ¿no es cierto? Entonces son características fundamentales en función de was. Was es sumamente fácil, pues was nos permite simplemente desarrollar preguntas cuando queremos saber a quién pertenece un determinado objeto. Por ejemplo, yo puedo decir, was is that car? ¿De quién es el carro? ¿De quién es ese carro? Entonces estoy preguntando para saber, ¿no es cierto? La pertenencia de ese objeto, de ese carro. Entonces ahí obviamente podemos hacer tranquilamente cualquier tipo de preguntas. Tenemos el siguiente who questions, en este caso que es which. Which tiene doble significado y aquí hay que tener un poco cuidado en qué momento nosotros podemos utilizar. Se traduce al español como las preguntas cuál, pero también se puede preguntar como qué. Este which nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales escoger. Por ejemplo, yo voy con una amiga, con un amigo, nos vamos a una shoes store, por ejemplo, a una tienda de zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cojo dos pares de zapatos y le digo, oye, ¿cuál de estos dos te parece que me queda mejor? Ahí utilizo yo which, porque estoy preguntando entre un número limitado, no es extenso, ojo, puede ser en dos, máximo hasta tres, no puede ser más. Es un número limitado de posibilidades entre las cuales se puede escoger. Y vamos a ver en los siguientes ejemplos justamente dentro de ese grupo limitado. Pues acá tenemos estaciones del año y acá tenemos unos artistas X. Vamos a preguntar. Por ejemplo, digo, which season is your favorite? Which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita?
Tenemos un número limitado. 1, 2, 3, 4. Tenemos, entonces ahí ustedes tranquilamente pueden contestar cualquiera. Por ejemplo, puede ser winter, puede ser summer, cualquiera de las estaciones del año, seasons. Tenemos la siguiente, por ejemplo, which of these actors do you prefer? Which for these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Obviamente no tienen que ser demasiado extensos, es un número limitado. Aquí tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 actors, tenemos 3 actores en los cuales nosotros podemos escoger. Entonces, el which nos permite hacer preguntas de un número limitado de posibilidades en las cuales puedo yo escoger. Recuerde que las frases interrogativas y exclamativas en inglés, y esto hay que tener mucho cuidado en relación a los puntos, a los signos de puntuación, tanto de las frases interrogativas y de las exclamativas en inglés, siempre se coloca el signo de interrogativo o exclamativo solo al final de la frase. Al contrario que en el español, que se introduce al inicio y al final de las oraciones, acá en inglés no. Por ejemplo, tenemos, what is that pencil? Estoy preguntando, y obviamente la forma correcta es solo con el signo al final. Si yo le pongo al principio o al final, al principio y al final, dentro de la misma frase, prácticamente está errado. Tienen ustedes un error ortográfico, así es que cuidado con eso. Por ejemplo, be careful es una frase exclamativa. El signo exclamativo, ustedes lo pueden ver, lo correcto en inglés solo está al final. Si ustedes lo colocan al principio y al final, va a estar totalmente errada la forma de utilizarlo. Tienen que tener en cuenta que las questions words son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas, cuya respuesta no es un sí, no es un no, sino que a estas tienen que admitir una respuesta abierta. Obviamente utilizando la determinación because. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sucede de cualquier cosa? Y aquí tenemos el siguiente cuadro. Obviamente tenemos resumido de todas las questions word que hemos venido viendo y analizando durante todo este proceso. Tenemos las questions word English, Spanish, inglés, español. Tenemos use, el uso, y tenemos example, los ejemplos. Pues ahí vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera fila, tenemos who, tenemos what más un known, what más un like, what más un look like. Recordemos que este es prácticamente el cuadro resumido de todo lo que hemos venido viendo en estas clases. Tenemos when, tenemos where, tenemos who y tenemos who más un adjetivo. Tenemos un why, tenemos was y por último tenemos which, que es lo que acabamos de ver. Vamos a ver cómo se traducen y obviamente aquí ustedes tienen totalmente resumido toda esta actividad. Who se traduce al español como quién. Su uso permite aportar información o preguntar información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pidiendo información sobre la identidad de algo o de alguien. What tiene dos significados, puede significar qué o puede significar cuál. Dentro de su uso permite solicitar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. For example, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? La siguiente, what más un noun, what más un sustantivo. What solito se traduce como qué y sirve para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? Si ustedes ven, aquí la primera dice what, la question word, más un noun. En el ejemplo tenemos la question word, what, más un noun, más un sustantivo, que en este caso es time. What time is it? Para hacerles más completo, what es la question word, time es el noun o sustantivo, is verbo to be en presente ser o estar, it el pronombre personal y al último el signo de interrogación. What time is it? ¿Qué hora es? La siguiente, what más, aquí tenemos que tener muy en cuenta que nosotros con el what, ya habíamos visto en clases anteriores, nosotros podemos utilizar con la frase like y con la frase look like. Cuando utilizamos con like y cuando utilizamos con look like, vamos a ver a continuación. Por ejemplo, what más look like, what solito se traduce al español como. Nos sirve para preguntar acerca del carácter de una persona,
Preguntar por la descripción de un lugar y de un objeto. Tiene estas dos funciones, este what con el look like. Por ejemplo, para preguntar acerca del carácter de una persona. Eso quiere decir con el look like, cuando preguntamos acerca de una persona, lo vemos desde el punto de vista interno. Podemos decirlo desde el punto de vista psicológico. Si es alegre, si es triste, si es aplicado, si cualquier cosa que sea emocional. Ahí le preguntamos acerca del carácter de una persona. Por ejemplo, what is your out like? ¿Cómo es tu tía? What is your out like? ¿Cómo es tu tía? Ahora, también nos sirve para preguntar por la descripción de un lugar y de un objeto. Por ejemplo, what is your room like? ¿Cómo es tu habitación? Ahí ustedes van a describir cómo es la habitación. Entonces, para esas dos cosas nos sirve, obviamente, con like. Ahora, cuando yo utilizo look like con el question word what, ese obviamente ya saben, what solito se traduce como cómo, pero con look like nos permite preguntar cómo es una persona, pero ya no interna, sino físicamente. Por ejemplo, what does your grandfather look like? ¿Cómo es tu abuelo? Pero a este, como es tu abuelo, yo ya no le estoy diciendo si es alegre, si es triste, si es bravo, si es muy bueno, qué sé yo, nada de lo interno. Nos permite hacer una descripción. Yo le puedo decir que tiene el cabello canoso, qué sé yo, utiliza lentes, tiene los ojos claros, tiene piel canela, qué sé yo, le estoy haciendo una descripción. Es alto y así sucesivamente. Estoy haciendo una descripción de la característica física. Ahí nos permite utilizar. Pues ya saben, what look like para preguntar sobre el carácter de una persona y la descripción de lugares y objetos. Pero what look like nos permite preguntar solamente por la descripción física de una persona. Ahí pueden ustedes utilizarlo tranquilamente. La siguiente, when, que se traduce al español cuando, nos permite utilizar o preguntar en qué momento o periodo temporal se desarrolla algún evento. Por ejemplo, when do you finish school? When do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Entonces ahí, obviamente que estoy preguntando, ¿cuándo y en qué periodo se va a desarrollar una acción? La siguiente question word, where, se traduce al español dónde y nos permite preguntar en qué lugar se desarrolla una acción. Por ejemplo, is Mary? ¿Dónde está Mari? Por ejemplo. Le pueden decir in the kitchen, en la cocina, in the room, la habitación, in the bathroom, en el baño y así sucesivamente. O hablando solo de lugares de casa. Yo puedo decir Mari were in the park, por ejemplo. María está en el parque y así sucesivamente. Who se traduce al español como y nos sirve para preguntar de qué manera o estado de ánimo se encuentra una persona. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Le estoy preguntando, ¿no es cierto? Who más un adjetivo. Who solito, en este caso, este who tiene doble traducción. Cuando y obviamente qué. Entonces aquí nosotros podemos ver. En este caso, who se puede poner con un adjetivo. Este who nos permite preguntar por el grado de una cualidad de un objeto, una pregunta de alguna cosa. Por ejemplo, who, deep, tenemos who como question word, deep como adjetivo, is el verbo to be en presente de el artículo determinante y el sustantivo ocean, más el signo de interrogación. Who deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Entonces estamos preguntando sobre la profundidad, en este caso una cualidad del océano. Tenemos las siguientes why, por ejemplo, se traduce al español porque nos permite preguntar sobre la causa, motivo o razón de ser de algo. Por ejemplo, we can't you jump. ¿Por qué no puedes saltar? De pronto tiene algún problema, alguna enfermedad, entonces ahí estamos preguntando la causa, motivo o razón. Y recordemos que este why obviamente igual responde a la pregunta because. ¿Por qué? Porque obviamente, qué sé yo, estoy fracturado la pierna, qué sé yo, algo. Entonces le dan la respuesta. Was, de quién, este nos sirve para preguntar a qué persona pertenece una cosa. Lo hemos visto. Por ejemplo, was is the book. ¿De quién es este libro? Was is the church. ¿De quién es esta iglesia? Was is the house. ¿De quién es esta casa? Y así sucesivamente. Y por último tenemos which, que igual tiene dos dobles significados, significa cuál y qué, y nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales podemos escoger. Which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida?
Entonces ahí estamos preguntando, ¿tenemos un número limitado? Sí, porque solo tenemos 4 estaciones del año. Entonces ahí esas son las preguntas que nosotros podemos desarrollar con las questions word, que son indispensables, son más estructurales y por ende nosotros tenemos que tener un léxico un poco más abierto, un poco más estructural en función del desarrollo para poder responder estas questions word. Pues estas question word no admiten preguntas de sí o no, sino preguntas abiertas, muchas de ellas con la determinación because, que significa por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo preguntar en español para que tengan una idea. ¿Por qué no llegaron temprano a clases? Pues dirán porque nos quedamos dormidos, porque no alcancé al autobús, porque ahí prácticamente que le están dando son excusas prácticamente para que ustedes tengan un poco más de raciocinio. Con las questions word ustedes tienen que aportar una excusa para ver, describir el por qué no se realizó una acción. Esas son las características en cuanto a las questions word que nosotros hemos podido desarrollar en la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que todas estas actividades ustedes tienen que seguir revisando, tienen que seguir estudiando, pues estamos acabando esta unidad y como es de costumbre, al final de cada unidad, nosotros tenemos una prueba evaluativa sumativa, las cuales ustedes tienen la obligación que rendir. De acuerdo a eso, el puntaje que ustedes alcancen, obviamente seguirá sumando para su contabilidad de la nota final. Señores y señores, les deseo la mejor de las suertes. Nos estamos viendo la próxima semana, en la próxima clase. Un feliz resto de semana, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.